La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la doctora Ana Vera. Ella es directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos Surcuna. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por el espacio. A usted, muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo recibieron las organizaciones abanderadas de esta lucha la noticia de la Corte Constitucional? Bueno, Gisela, hemos recibido esta noticia con mucha alegría y mucha esperanza, porque creemos que esa es la posibilidad justamente de acabar con la vulneración de los derechos humanos de las niñas, mujeres y personas en capacidad de gestar víctimas de violencia sexual, ¿no? Quienes han sido obligadas a la maternidad forzada, a la clandestinidad o a la cárcel, ¿no? Entonces esta es una posibilidad de cambiar esa realidad. Y ahora ya con la sentencia que nos ha llegado, estamos analizándola y nos parece que es un buen marco normativo el que plantea, ¿no? ¿Ya les llegó la sentencia? ¿Ya la tienen? Sí, la sentencia nos llegó el día de hoy aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Y por qué dice eso? ¿Cuál es su apreciación de la sentencia y sus alcances? Bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? Lo primero que hace la sentencia es plantear que efectivamente es inconstitucional penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo consecuencia de una violación y que hay que hacer una reforma del Código Integral Penal en este sentido, ¿no? Por otro lado, lo que se establece es la necesidad, además de generar un proyecto de ley integral que norme efectivamente cómo se tiene que trabajar con todo el tema de la despenalización del aborto por violación, ¿no? ¿Y cuándo entraría en vigencia, doctora? Que hay medidas más idóneas para proteger la vida desde la concepción, que no lesionen tan gravemente los derechos de las mujeres y las niñas en estas situaciones. ¿Cuándo entraría en vigencia esta resolución? El fallo entra en vigencia de manera inmediata. Hay que recordar que nuestra Constitución es de inmediata y directa aplicación por todos los funcionarios públicos, pero además en la misma sentencia existe un párrafo donde la Corte menciona que el que no exista normativa o que la Asamblea se demore en sacar la normativa o que la Defensoría del Pueblo, que son los dos organismos encargados de generar este proyecto de ley, se demoren, no implica que las mujeres no estén protegidas ya por esta resolución. Eso es importantísimo. Esto quiere decir que ahorita todos los procesos penales contra mujeres víctimas de violación por aborto quedan, cancelados. Y además que el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de comenzar a brindar servicios a las mujeres que así lo soliciten. ¿Y cuál será, Ana, el procedimiento por el cual una mujer podrá acceder al derecho al aborto en caso de ser violada? Bueno, la Corte no establece exactamente el procedimiento, lo que sí ¿O cuál debería ser? Es que no es adecuado que haya una sentencia por cuánto toman los tiempos procesales y que hay que mirar una medida que no sea revictimizante para las víctimas y que permita efectivamente la reparación y la no revictimización. Si me preguntas a mí, yo creo que lo más adecuado sería una declaración en el sistema de salud. Porque exigir una denuncia ya en otros contextos internacionales se ha visto que es una carga desproporcionada para las mujeres, por ejemplo en Colombia, donde casi no acceden las mujeres al aborto por causal violación, sino más por el causal salud, justamente por todo lo que implica para las mujeres a veces denunciar la violencia sexual, ¿no? Más aún cuando esta se da dentro de la familia y en determinados contextos como en el de conflicto armado que ellos viven, ¿no? Pero también que hay contextos parecidos aquí, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que en nuestras fronteras nortes tenemos presencia de grupos armados y que hay cosas muy complejas, ¿no? O como en Argentina, que lo que ellas tienen es una declaración juramentada, ¿no? Donde las mujeres llevan esta declaración juramentada y con esto pueden acceder al procedimiento. Pero yo creería que en función de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, lo mejor es un formulario de consentimiento informado que se maneje desde el sistema de salud, porque es lo menos restrictivo y lo que va a permitir un acceso como más igualitario, si quieres, sin restricciones económicas o justamente que tengan que ver con el miedo a denunciar la violación. ¿Qué pasaría si un médico se niega en este momento a atender un aborto por causas de violación? Bueno, eso depende, ¿no? El servicio de salud en general no puede negarse a brindar el servicio. Sin embargo, los médicos y las médicas podrían objetar conciencia, pero la objeción de conciencia es un derecho individual. Si un médico no quiere realizar el procedimiento, puede no hacerlo argumentando esto, pero el servicio de salud en cual trabaja tiene la obligación de garantizar el servicio. Si fuera el único médico disponible, al ser una causal extrema, además un momento de emergencia, tiene la obligación de hacerlo.
porque entramos en un tema de ponderación de derechos y por supuesto el derecho a la salud y a la vida está por sobre el derecho a la objeción de conciencia y a la libertad de pensamiento, ¿no? Importantísimo. Parece que tuvimos un problema ahorita con el audio. No sé si, doctora, ¿puede encender su micro? Parece que se le apagó el micrófono, doctora. Sí, Gisela, ya está encendido. Gracias. Gracias. Doctora, la resolución que se adoptó este 28 de abril es una decisión que pudo ser tomada antes, pero es fruto de una lucha activista de años que empezó por hacer visible el tema en la sociedad. Desde 2013 y a raíz de numerosas marchas a escala mundial que buscaban reivindicar los derechos de las mujeres, la lucha por la despenalización del aborto en casos de violación tomó fuerza acá en el país. Bueno, y el resultado lo vemos ahora. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se plantean estas organizaciones para la reivindicación de los derechos de las mujeres? Porque todavía falta mucho. Este es un gran logro, pero falta mucho. Totalmente, Gisela. Nosotras consideramos que es mucho lo que falta hacer. Primero, ahora garantizar que este derecho se cumpla. Parece. Estamos a ver si podemos solucionar el problema del micrófono. Esto sí, bueno, hablábamos del tema de justamente de cuáles son los siguientes pasos para que se deben plantear en estas luchas por los derechos de las mujeres, que todavía es un largo camino por recorrer. Vamos a ver si podemos seguir conversando con la doctora Ana Vera. Ella es directora ejecutiva del Centro de Apoyo de Protección de Derechos Humanos de Surcuna, y estábamos conversando sobre lo que implica ahora esta resolución de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos de violación en el país y convierte al Ecuador en parte de este muy pequeño grupo de países en la región, en Latinoamérica, que han tomado esa decisión. No sé si la tenemos ya en la línea a la doctora. Ya estamos nuevamente. Y yo les decía que esta resolución pues fue adoptada el día de ayer y es fruto de una lucha de activismo de años, ¿no? A raíz de numerosas marchas también a escala internacional, pues Ecuador tomó fuerza en esta decisión. En el 2019 la causa tuvo un revés cuando en la Asamblea Nacional faltaron solo 5 votos para la despenalización del aborto en casos de violación. Ya tenemos la conexión con la doctora. Qué pena, ya nos volvimos a conectar. Ana, hablábamos de cuáles son los siguientes pasos luego de haber alcanzado este éxito en la lucha de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, Gisela, yo creo que como tú decías, falta mucho por hacer. Creo que lo primero es trabajar por políticas integrales de prevención de violencia para evitar que las mujeres tengan que pasar por situaciones de violencia sexual. Después, lograr la implementación de esta norma, lograr que efectivamente lo que ya está escrito en esta sentencia pueda volverse una realidad en la vida de las mujeres, ¿no? Y lograr efectivamente que puedan acceder a los procedimientos de aborto legal, porque incluso los procedimientos que ya son legales ahora suelen ser súper restrictivos. Entonces, la idea es lograr que efectivamente las mujeres accedan, ¿no? Y yo creo que en tercer lugar es súper importante seguir caminando hasta despenalizar totalmente el aborto. Para nosotras eso es fundamental, que ninguna mujer ni ninguna niña sea criminalizada por decidir sobre su reproducción. Y ahora, con respecto a ello, ¿cómo ve usted la nueva configuración de la Asamblea Nacional justamente para apoyar esas luchas de los derechos de las mujeres? Bueno, yo creo que ahora nos va a tocar justamente comenzar a trabajar con los y las asambleístas. Creemos que es positivo que haya un bloque, por ejemplo, grande de la izquierda democrática, que ha mostrado algunas posturas progresistas a favor de los derechos de las mujeres. Esperaríamos que el bloque de Pachacuti también responda a las demandas históricas del movimiento de mujeres y de sus propias compañeras de la CONAIE que han estado acompañando este fallo histórico, ¿no? Y también esperaríamos que los otros bloques legislativos tengan sensibilidad. Tenemos que comenzar a hacer como todo el lobby, toda la incidencia legislativa para lograr que efectivamente se regule de la mejor manera el aborto por violación para garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas con capacidad de gestar sobrevivientes de violencia sexual. Doctora, la decisión de la Corte Constitucional también produjo reacciones en varios sectores, incluso la del presidente electo Guillermo Lasso, quien recordó sus convicciones y dijo, y cito textualmente, como hombre católico seguiré de acuerdo a mis creencias, pero también destacó su respeto a los principios de un Estado laico y lo resuelto por la Corte Constitucional. ¿Cómo
¿Cómo reciben las declaraciones del presidente electo ustedes? Gisela, la recibimos con alegría. Queremos decir que esta es justamente la actitud que se tiene que tener, pero además la recibimos, si quieres, de una forma vigilante. Tenemos que estar alerta para que efectivamente esto se haga realidad. Nosotras ya tenemos la experiencia de varios gobernantes que dicen cosas específicas, si quieres, en su comunicación pública, pero que luego en el momento concreto no las concretan. Entonces, lo que queremos decirle al presidente electo Lasso es que le tomamos la palabra, pero que las organizaciones de mujeres vamos a estar vigilantes de que se respete lo decidido por la Corte, de que se implementen las políticas públicas necesarias y vamos a estar exigiendo justamente que esto sea una realidad, ¿no? Porque eso es lo que le corresponde a un presidente, legislar de acuerdo a derechos humanos, legislar de acuerdo a un Estado laico, generar leyes pluralistas, más allá de cuáles sean sus convicciones personales. Creo que eso es lo que nos corresponde también a todos y a todas en este país, luchar por una democracia verdadera, ¿no? Y por la libertad. Justamente algunas activistas por los derechos de las mujeres que han estado hablando sobre el tema, entre ellas Silvia Buendía, que experta también en derechos humanos, decía que hay un cambio enorme, es otro, hay un mundo de diferencia, textualmente dijo eso, hay un mundo de diferencia entre el presidente electo Guillermo Lasso de antes y el de ahora, considerando que, bueno, ha mantenido, por lo menos ya no está en campaña, ya ganó, y ha mantenido su discurso, ¿no? Y eso es importante, que lo cambió en la segunda vuelta, por cierto, hay que decirlo. ¿Cree usted entonces que ahora que se ha mantenido en su palabra con esta decisión, considera que su gobierno podría impulsar causas a favor de los derechos humanos o simplemente mantenerse al margen de respetar a las organizaciones y entes estatales que lo hagan? Bueno, Gisela, yo lo que considero es que justamente eso es lo que tenemos que ver ahora. Yo no me confío mucho, si quieres, en las personas políticas porque ya hemos vivido un montón esto, un montón los discursos y los compromisos, y con Lasso también lo hemos vivido. Él también en la anterior asamblea sacó varios pronunciamientos llamando a su bancada a votar de formas concretas e incluso amenazando con sanciones, igual que Rafael Correa, ¿no? En ese sentido, sí reconocemos este cambio de postura con el comunicado de ayer, creemos que es fundamental e importante, pero creemos que se va a ver en la práctica ya concreta, ¿no? Esperamos que efectivamente él se comprometa con, además del gabinete que ha conformado, a impulsar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? La lucha contra la violencia, hablaban de feminicidio cero, esperamos que sea una realidad concreta, con presupuestos, con políticas públicas, con funcionarios y funcionarias, con capacitación. Eso es lo que esperamos. Pero sí queremos decirle también que vamos a estar vigilándoles y exigiendo específicamente que esto suceda, ¿no? Justamente porque eso es lo que nos ha enseñado la historia, que hay que continuar y hay que, si quieres, hacer exigibilidad de derechos todo el tiempo para lograr que efectivamente se cumplan nuestros derechos. Y bueno, y esa duda o ese sentido de mejor esperemos, o prudencia, llamémosle, esperemos a ver y estaremos vigilantes, que usted dice, sobre que mantenga esa posición de respeto hacia los diferentes sectores. También se ve preocupante cuando se escuchan las declaraciones de la primera dama, que con todo su derecho, porque es muy católica y está muy bien, ella llamó a orar para que no sea aprobado el aborto por violación, ¿no? Entonces, frente a eso, hay muchos sectores que se han preocupado, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, por un lado dice el presidente que respeta, pero su esposa por otro dice que no lo aprueben. Claro, yo creo que igual ahí, Gisela, una cosa que es importante es justamente distinguir estos dos ámbitos de la vida, ¿no? Una cosa es las creencias personales de cada persona y yo creo que hay que defenderlas, aunque sean contrarias a las nuestras, ¿no? Y en ese sentido, exacto, María de Lourdes tiene la posibilidad de expresar lo que ella considera adecuado. Otra cosa es que uno ponga esas creencias personales e intente que influyan en la forma de manejar un Estado que es laico y un Estado además que debe ser democrático y pluralista, que debe garantizar derechos para todos y para todos. Entonces, lo que esperamos efectivamente es que más allá de cuáles sean sus convicciones personales o sus creencias, logren efectivamente hacer realidad esto que nos han planteado en las elecciones, ¿no? Este Ecuador del encuentro, donde se respeten los derechos humanos de todos y todas y donde efectivamente veamos cambios. Por supuesto, a mí lo que más me preocupa, si quieres, es el discurso que dio Lasso el día que ganó, porque me pareció que su perspectiva no muestra una perspectiva de defensa de derechos humanos, sino, si quieres, de paternalismo con las niñas. ¿Te refieres mujeres, a cuando dijo que él y su esposa iban a ser padres de esas niñas violadas, maltratadas o abusadas? Totalmente, me refiero a eso, y creo que eso es justamente lo que no necesitamos de un presidente. No necesitamos que el presidente sea padre de nadie. No, necesitamos que nos garanticen derechos.
que haga políticas públicas y que permita efectivamente a partir de eso que estas niñas vayan desarrollando su autonomía y sus proyectos de vida. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Y le tomamos la palabra a partir de su pronunciamiento de ayer. Bueno, si bien este es un gran paso para la protección de los derechos de las mujeres, hay mucha preocupación sobre las cifras, ¿no? El INEC entre 2010 y 2019 mencionó que nacieron 67.532 niños cuyas madres tenían entre 10 y 15 años, o sea, niñas, literalmente. ¿Qué pasos faltan justamente para garantizar la protección de las niñas, niños, adolescentes y para disminuir las agresiones de violencia que vemos que se dan en todas partes, hasta en las aulas? Gisela, yo creo que lo que falta es un compromiso real y un trabajo en prevención de violencia, ¿no? Y en educación. Yo creo que eso va a ser lo fundamental. O sea, los niños y las niñas tienen que saber reconocer la violencia, tienen que saber nombrarla, pero tienen que también contar con entornos protectores que les permitan efectivamente estar protegidos, ¿no? Lo lamentable de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es que el 90% de los casos ocurren en los núcleos familiares y muchas veces son encubiertos. Entonces, lo que requerimos es un Estado que proteja a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes y que les garantice sus derechos. Y esto quiere decir, por ejemplo, que desde el sistema educativo, desde el sistema de salud, tienen que haber mecanismos adecuados para detectar la violencia y para actuar frente a ella, pero que también tiene que haber lo anterior, ¿sí? Todo este trabajo de prevención, de cambio de patrones socioculturales, de educación, para modificar justamente esto que se ha naturalizado, porque lamentablemente en nuestro país vivimos una cultura de la violación. La violación se ve como natural, se ve como poco importante, se la encubre, se la calla, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. Mientras no cambiemos de eso, la realidad de las niñas, de los niños, de las adolescentes va a seguir siendo la misma. Sí, pero yo tengo mucha esperanza en que vamos a poder hacerlo, ¿no? Esperemos que sí, educación, eso es básico para salir de todo esto, y sobre todo considerando que los últimos informes como el de Human Rights Watch detallan los altos índices de abusos sexuales a menores de edad en el Ecuador. Eso le preocupa a las organizaciones internacionales. Ana, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Igual, Gisela, muchas gracias por el espacio. Agradecemos a la doctora Ana Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos Surcuna. Esto es Notimundo, la Carta, siempre bien informados.